Bueno, pues aquí, hasta aquí hemos llegado. Son las 2 menos 10. Vamos a iniciar el turno de preguntas. Tenemos a Arantxa, a Imanol, a Ariadna. Es el momento en que les podéis preguntar sobre todas estas cosas que nos han expuesto y lo que os haya sugerido. Y bueno, pues después daremos por finalizado la jornada, la primera jornada. ¿De acuerdo? Cuando queráis. ¿No hay preguntas? Gracias. Sí que quería preguntar sobre si hay algún estudio de prevalencia de enfermedad rara en función de la zona geográfica de España. Habéis hablado de la dispersidad y tal, pero si hay algún estudio dentro de esa dispersidad de más prevalencia de enfermedad rara puntual respecto al resto de geografía. Gracias. Mira, depende, porque por ejemplo España está a la cabeza en algunas enfermedades raras y no tiene el monopolio de la totalidad de las enfermedades raras. Voy a ponerte un ejemplo que está muy cerca de vosotros y os toca Burgos, que es el insomnio familiar fatal. Es decir, el 100% de la población mundial está en enfermedad. El origen genético está muy cercano aquí, se cree que está muy cercano aquí, es que es en Álava, Burgos, y de ahí se fue dispersando, por toda Europa. De manera que en algunas enfermedades es muy fácil estimar, pero son muy poco. Pero hay un problema, y esto lo debería decir el director del CREF, y es que no hay todavía un registro unificado epidemiológico de enfermedades poco frecuentes, y estamos hablando de que hay entre 7.000 y 8.000. Si me dices de alguna, pues igual hay más criterios, ¿no? Sé si tú tendrás, por ejemplo, las que llevan más años, enfermedades neuromusculares, que la tengo en mente, la distrofia muscular de Duchenne, que tienen Duchenne Parent Project, que como asociación, organización, ha estimulado a las autonomías, pues igual tienes datos más o menos cercanos, pero en otras enfermedades no. No sé qué piensa Cristina, pero yo creo que desgraciadamente este es un problema, pero no solamente nuestro, sino también en algunos países europeos, ¿no? ¿Respecto a cuál, O perdona? sea, respecto a zona La incidencia urbana, prevalencia. exactamente. Pues por ejemplo, volvemos a lo que te comentaba antes. Si me estás preguntando sobre alguna enfermedad rara, ahora yo tengo en mente el insomnio familiar fatal y es originario de Burgos. Es decir, está todo en zona rural. El origen genético está en el condado de Treviño, que es una zona de Burgos. Entonces, si tú haces el registro de dónde nació esta enfermedad hace 15.000 años, resulta que tienes la mayor incidencia del mundo está en el condado de Treviño. ¿Me comprendes? Sí, 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 sí. Por ejemplo, si tú te vas a otras enfermedades poco frecuentes, Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, hay una incidencia más alta, por ejemplo, en Cantabria, porque me consta. Pero porque son datos que te los trasladan los expertos. No se puede generalizar, porque hay enfermedades que son nuevas, ¿no? Tú has comentado una, no sé la vuestra, si existen datos epidemiológicos. Del FAPA, dices. Sí. Del FAPA, si es que es lo que pasa, que como al final hay tanta dispersión geográfica y no, son tan poquitos casos al final los que puede haber en una ciudad o en un pueblo, imagínate, que es verdad que a lo mejor se necesitan más registros, pero trabajar también en registros, al ser también, yo me imagino, información sanitaria, que es información delicada, pues no es fácil, o sea, lleva también muchos trámites, entonces... Un problema es que no existen todavía protocolos consensuados. Es decir, es lo que volví a decir yo antes, no solamente lo que es la evaluación de calidad de vida, sino de cuáles son el conjunto de síntomas que identifican esa enfermedad. Entonces, si a los médicos de atención primaria, que básicamente son los que van a ver en primer lugar a los pacientes, no se les ha formado por parte de las instituciones, es improbable que exista una buena detección, de manera que ahí viene la demora diagnóstica. Pacientes que llevan 5 años, yo recuerdo, pues ya te estoy hablando de igle tempore, porque es con lo que investigué yo, empecé a investigar, que es la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune neuromuscular, pues muchos de estos pacientes eran diagnosticados de depresión. Llevan la etiqueta de depresión durante varios años y eran pacientes con una enfermedad como la esclerosis múltiple, para que nos entendamos. Es decir, fíjate el problema diagnóstico que hay. Y es una enfermedad bastante más frecuente, dentro de lo infrecuente, de otras de las enfermedades que estamos hablando, ¿no? Entonces es un problema de formación. ¿Cómo pues yo creo que el creer, ceder, ya lo siento por vosotros,
pero es que tiene una tarea al respecto. El CRER ya sé que se dedica más a cuestiones sociosanitarias, pero a nivel clínico, pues no puede ser que yo ahora estoy pensando en una enfermedad, la CTNNB1, que es una enfermedad que afecta al hipocampo, como la vuestra, y que tienen problemas de aprendizaje y autismo, estos niños, pues que la madre, una madre, haya sido la que haya reclutado todos los casos a nivel nacional, de manera que la epidemiología nacional está en manos de una madre, no del Estado. Y el Sant Joan de Déu, por cierto, que está por ahí, y algún Hospital Valdebrón, o por ejemplo cualquier hospital, recurran a la asociación para que le faciliten los pacientes para que puedan aprender cómo es esta enfermedad. Pero es que también lo hace el CREER, creo yo, porque el CREER a veces aglutina más muestra clínica que toda la muestra nacional que existe y que está disponible en los hospitales. Esto es un problema de aprendizaje. Entonces el CREER a veces tiene la oportunidad de tener más muestra que el Hospital 12 de Octubre o todos los hospitales de Madrid juntos y los de Barcelona juntos. Imagínatelo, la responsabilidad que tienes al final. Es decir, que si se investiga, o sea, me refiero, si el diagnóstico fuera mucho más, podríamos dejar de hablar de una enfermedad rara, porque podrían haber muchas más diagnosticadas y el ratio fuera más alto. Pregunto, o sea, me refiero, Enfermedad, cuando se inició Begoña Cristina sabrá mejor. El Tourette o incluso la fibromialgia apareció en su momento como enfermedad rara. Sí, la ELA también estuvo incluida dentro del catálogo. Sí, pero luego, perdona, hablas de ELA que no es, pero si ahora hablas de subtipo ELA con demencia frontotemporal, que es un subtipo, ahora sí es una enfermedad rara. Entonces, según aplique ese criterio epidemiológico, lo que puede ser no raro en un caso, sí lo sigue siendo dentro de la misma categoría patológica, ¿eh? Entonces, si tú tienes una esclerosis lateral amiotrófica y tienes una comorbilidad de demencia frontotemporal, que es en torno al 20-30% de los casos, creo ya, pues eso sí es una enfermedad rara. Entonces, ahora tendrían que volver aquí los pacientes de ELA más demencia frontotemporal, Cristina. Bueno, en ELA seguimos nosotros teniéndola como enfermedad rara y aceptamos a las personas, porque aunque haya mayor incidencia, la prevalencia es corta, entonces. Exactamente. Entonces, sí que se atiende como desde este centro como enfermedad rara. Rápido, porque no quiero entretener. Que le ha ocurrido a ella, nos ha ocurrido a nosotros también en las investigaciones, y también me lo comentaba una investigadora argentina que también ha trabajado aquí, que se llama Javiera Ortega. Y es que una de las cosas más sorprendentes que ocurre cuando evalúas la calidad de vida de pacientes con una enfermedad rara, y si esta es degenerativa, normalmente imaginemos una enfermedad que va a deteriorar las capacidades motoras, que va a producir alteraciones digestivas y por tanto va a dar lugar al fallecimiento más o menos establecido en un tiempo, la calidad de vida percibida es mejor en las últimas etapas que en la primera etapa. Es decir, puede resultar un poco contradictorio lo que estoy diciendo. Dices, bueno, es una ELA, ¿no? Y la ELA pues tiene disfagia, tiene una serie de síntomas al final que son muy estresantes, pero curiosamente lo que lleva peor un enfermo, y a veces incluso la familia diríamos, porque los estudios salen parecidos, es las primeras fases, es decir, durante la fase diagnóstica, esa es la fase crítica, cuando no hay información disponible y cuando la hay, el shock diagnóstico y la ausencia de recursos al principio. Una vez que la enfermedad empieza a evolucionar y hay una adaptación, a pesar de que pueda ir deteriorándose, empeorando, y que puedas encontrar peor calidad de vida, tú lo interpretas como peor calidad de vida, el enfermo lo entiende mejor de lo que nosotros pensamos. Y es la familia o el observador el que se queda, quizás por miedo, ¿no? Por miedo, el que lo lleva peor. Y el que piensa que está peor de lo que está. Entonces, los estudios nos han dado correlaciones en este sentido, también de que a mayor grado de enfermedad, mejor calidad de vida respecto a los que están en las primeras fases, que teóricamente están mejor a nivel funcional. Yo creo que quizás eso también tiene mucho que ver con lo que hablaba era Laura, ¿verdad?, de Sant Joan de Déu, con la experiencia subjetiva. Yo creo que sin duda todo el proceso diagnóstico, ya no hablamos de cuando son años de recorrido, más la incertidumbre inicial, yo creo que al final es lo que llega a pesar más que cuando ya aparecen
todas las limitaciones. Por eso al final es importante, yo creo, también ir analizando a nivel longitudinal. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que queráis hacer? Yo creo que la metodología cualitativa en psicología en enfermedades poco frecuentes es fundamental, hay que reforzarla. La metodología cuantitativa, ya lo siento por los psicólogos, tiene muchos peros, básicamente porque los instrumentos que utilizamos han sido definidos para amplias muestras y cuando se adecúan a pequeñas muestras empiezan a fallar. O se crean instrumentos adecuados a tipos de enfermedad y eso pues creo que tendría que hacer o bien el CREER, FEDER, que son los que acceden a grandes muestras, os lo devuelvo, pero es verdad que tenéis más posibilidades, o se crean instrumentos ad hoc con una serie de cualidades, o si tenemos que recurrir a los instrumentos genéricos, que es lo que hacemos, ¿no? La mayoría, tenemos un alto riesgo de equivocarnos en algunas cuestiones. Creo, eso es lo que creo. Y sobre todo, si estamos apelando a la diversidad como concepto detrás de las enfermedades raras, eso se debería haber reflejado también en todo lo que es la psicometría clásica o los instrumentos de medida de los pacientes. Por lo tanto, la metodología cualitativa que recoge más las necesidades percibidas, creo que lo decía también Laura, lo ha dicho Aida, en general Cristina también lo ha dicho muy bien. Yo creo que la perspectiva cualitativa de narrativas, que lo has comentado, que yo creo que me ha gustado mucho, esas narrativas yo creo que reflejan muy bien cómo debemos tratar individualmente a cada persona. Si no, yo creo que eso es tendríamos que reforzarlo por ahí. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizadas las primeras jornadas Psicología y Enfermedades Raras. Y nada, prepararnos y esperar para la próxima. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.